el más esperado, vuestro libro favorito. Tengo que decir que con muchísima diferencia, que soy más de las películas. Sé que es un pecado decir esto en un canal literario. Lo interesante de este libro es que te destroza emocionalmente. Elementos súper extraños y paranormales. Que yo este libro ni siquiera lo conocía. Ahora sigue siendo un libro que despierta mucha polémica. Cuando no tiene nada que hacer, pues buscarle novio a sus amigas. Lo que pasa es que la cosa le va a salir un poquito regular. Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de libros clásicos. Y es que hace ya 2 años que os pregunté por vuestro libro favorito y en esa lista había un montón de libros clásicos, así que el siguiente vídeo, lógico que tenía que venir después, es una recopilación de vuestros libros clásicos favoritos. En esta lista que he hecho con vuestras respuestas de los lectores y las lectoras hay un montón de libros que podíamos esperar y que son muy, pues, de lo que somos todas, básicas, que son libros clásicos que nos gustan mucho y que nos hacen muy felices y que podemos fangirlear juntos de ellas. Y luego hay otros libros que por el contrario yo pensaba que iban a aparecer y que sin embargo no están en esta lista, o libros que me han sorprendido porque no esperaba que estuviesen entre vuestros favoritos. Así que si os interesan los libros de este estilo, si tenéis ganas de empezar a leerlos, o si simplemente sois un poco cotillas y queréis saber qué libros le gustan a la gente, que es básicamente el motivo por el que yo hago estos vídeos, para saber qué es lo que gusta por ahí, quedaros porque os voy a dejar unas cuantas recomendaciones, no mías, sino vuestras. Antes de empezar, si no me conocéis, soy Raquel Brune, soy escritora, soy creadora de contenido relacionado con literatura, con creatividad, con escritura, etcétera, etcétera. Y si no habéis leído ninguno de mis libros y os gustan los libros clásicos de los que os voy a hablar, tengo que decir que el de Oscuras la noche es el que más tiene esta vibra, ¿vale? Es el libro que he escrito como adulta después de haberme pasado la adolescencia leyendo a Jane Austen y las hermanas Bronte y Drácula y demás, todo esto Frankenstein. O sea, al final tenía que tener una impronta y yo os lo dejo por ahí como recomendación. Y a veces me preguntan: Raquel, quiero empezar a leer tus libros, ¿por cuál empiezo? Vale, pues si eres esta persona, ¿vale?, que está aquí viendo este vídeo porque te molan los clásicos, empieza por este. Sin más dilación, vamos allá con vuestro top 30 de libros clásicos. Inauguramos esta lista con el libro número 30, en este caso más bien el relato, que es El fantasma de los Canterville de Oscar Wilde. Oscar Wilde ha pegado muy fuerte en esta lista, debo decir, y se trata de una de mis sorpresas. No esperaba para nada encontrarme en general relatos, pero mucho menos este en concreto, entre vuestros favoritos, pero sí, aquí está y me habéis dado ganas de volverlo a leer. Si no me falla la memoria, se trata de una historia típica de fantasmas en la que una familia llega a una mansión y descubre pues que en esta casa nueva que han llegado hay un fantasma, ¿no? Lo que pasa es que en vez de seguir un tono así más gótico, más misterioso, más sombrío, juega un poquito con este cliché de Oscar Wilde, como siempre, para darle su toque personal. Si os gusta este autor, pues os gustará este relato como absolutamente todo lo que escribe, porque es un señor maravilloso, súper ingenioso y que además pues tiene su forma de ver las cosas un poquito diferente a veces. En posición número 29 nos encontramos con una trilogía de fantasía que es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Es algo que me parece muy curioso porque la fantasía es un género que vemos como algo muy nuevo y sin embargo siento que si tenemos que ponernos todos y todas de acuerdo en qué libro de fantasía es un clásico, seguramente pensemos en El Señor de los Anillos o en El Hobbit o puede que Las Crónicas de Narnia, pero estos dos autores, ¿vale?, son la vibra de libros ya clásicos que nos han marcado y que han marcado la literatura. No sé muy bien qué se puede contar de esta trilogía que no se sepa ya, pero por si lo que sea no conocéis nada de estos libros ni de las películas, que son maravillosas también, por favor, vedlas. Tratan sobre este mundo inventado de la Tierra Media donde nos vamos a encontrar con elfos, con orcos, con hobbits, con magos, con humanos de distintos reinos que van a tener todos que ver qué hacen con el tema del anillo único con el que Sauron pretende someterles a todos y va a ser el responsable de destruirlo. Un pobrecito hobbit que está tan tranquilo en su casa sin comerlo ni beberlo, pues le va a tocar encargarse de esta enorme responsabilidad cuando hay reyes, hechiceros poderosos. Pues no, le toca al pobrecito mío hobbit que estaba tan tranquilo comiendo pan y queso. Esta es la aventura, ¿vale? Y tiene además un montón de elementos icónicos. De verdad, yo tengo que decir que soy más de las películas. Sé que es un pecado decir esto en un canal literario, pero las películas, de verdad, increíble. Es que solo por la escena de Eowyn vale la pena, maravillosas. Vedlas. En la posición número 28, otra sorpresa. Yo sabía que podía haber algún libro de Dostoyevsky en esta lista. Yo pensaba Crimen y Castigo, el más probable, y digo, bueno, quizás si nos ponemos un poquito más especialitos, pues pueda salir Los Hermanos Karamazov. Pero no, ha salido Noches Blancas, que yo este libro ni siquiera lo conocía. Es la historia de un joven en San Petersburgo, que se ve pues que no es muy sociable, se siente muy solo, todo muy existencialista, y a lo largo de 4 noches pues va a tener conversaciones y le van a pasar cosas, etcétera, etcétera, con una mujer que conoce joven, no sé, o sea, ya os puedo decir, no lo he leído, pero yo lo poco que he leído del libro me ha sonado un poco a Antes del Amanecer, pero una versión un poquito más angustiosa y de literatura rusa del siglo XIX probablemente. Así que nada, no sé, contadme si la habéis leído, qué os parece, y la apuntaré en la lista de libros pendientes. En la posición 27, con Shakespeare, hemos topado con Romeo y Julieta, así como podéis ver también hay estos posis súper horteras neones, pero bueno, no pasa nada, esto es parte de mi historia, esto es evento canónico, estos posits, ¿vale? Con Romeo y Julieta nos vamos a encontrar la historia
historia de los dos amantes de Verona, estos jovencitos que se conocen y es todo como ¡wow! ¡Qué intenso!, ¿no? El amor, morimos por amor, etcétera. Y que luego tiene este otro lado de sus familias enfrentadas, ¿no? El amor contra el odio. Y una cosa interesante de esta historia es que no deja indiferente a nadie. Han pasado 400 años desde que se escribió y todavía seguimos debatiendo si de verdad esto era amor, si era algo pasajero, no hay muy intenso, una versión romántica, trágica del amor, si realmente no hay cosas aquí más trascendentes del amor contra el odio. Sea como sea, al final nos deja un montón de versos este hombre Shakespeare que dices, ay, pues mira, no sé si es amor o no es amor, pero qué bonito le ha quedado, ¿no? Y luego toda esta parte también de si Romeo realmente pues era un poquito, pues Casanova también, porque estaba muy enamorado de Rosalina, a los 5 minutos se le olvidó. En fin, es que me encanta, es que puedes sacar tantas cosas de este libro todavía a día de hoy. 400 años y seguimos sin ponernos de acuerdo. Fan. El número 26 me ha hecho muy feliz verlo en esta lista y es Ana de las Tejas Verdes, una historia preciosa de esta niña huérfana que es adoptada por dos hermanos y que es un poco un accidente, ¿no? Porque ellos realmente decían, no, bueno, pues queremos adoptar un niño para que nos ayude en la granja y se encuentran con una niña súper fantasiosa que le encanta leer, les encanta montarse sus películas, sus historias, imaginarse que es la princesa Cordelia y dicen, madre mía, ¿qué hacemos con esta niña? ¿No? Que no hemos visto nada así en la vida, pero enseguida se encariñan con ella y es todo súper bonito. Y de verdad, ves la serie también, es preciosa, la serie de Anne with Annie. Y gracias por poner este libro en esta lista porque es que quiero a Anna con todas mis fuerzas y a todas sus amigas y a Gilbert Blythe y también a Matthew y a Marilla, son maravillosos. Vuestro libro clásico número 25 favorito es Una habitación propia de Virginia Woolf, también muy contenta de ver a esta autora en esta recopilación. Y sí, es que este ensayo, que fue escrito en 1928, sigue hablando de muchas cuestiones vigentes, muchas ideas que siguen ahí, muchas cosas en las que aún hay que avanzar. Es que tiene narices la cosa, que son casi 100 años. Básicamente lo que hace Virginia Woolf en este ensayo es hablar del papel de las mujeres, de la literatura femenina, entre comillas, en la historia, ¿no? Porque no llamamos a libros escritos por hombres literatura masculina, pero sí que lo hacemos con los libros escritos por mujeres, es que esto sigue siendo así hoy. Pero bueno, como os decía, hace ese análisis de la situación, incluso en ese momento, de las escritoras, etcétera, etcétera. Nos deja esta famosa idea de que una mujer para poder escribir necesita una habitación propia y todo lo que ello conlleva detrás, esa frase, ¿no? Que tiene mucho más trasfondo. Y si os interesa el tema, recomendadísimo leerlo. En el puesto 24, Jane Austen, sí tenía que estar en esta lista y va a estar. Hay más libros de esta autora, no creo que esto sorprenda. La pregunta es cuáles, y en este caso empezamos con Persuasión, que es una de sus novelas quizás más emotivas porque nos cuenta la historia de dos personas que se conocieron, se enamoraron, pero la oportunidad de estar juntos se truncó y muchos años después van a volver a encontrarse y pues no saben si la vida les va a dar otra oportunidad o no, y es una historia súper bonita. Y yo siento que de estos libros de Jane Austen, que a medida que te vas haciendo mayor cada vez te parecen más bonitos porque quizás los entiendes mejor, porque sí, porque Jane Austen es maravillosa, la queremos. En el puesto 23 aparece nuestro primer autor hispanohablante, en este caso Federico García Lorca, con La casa de Bernarda Alba, una obra de teatro. Llevamos ya 2 horas de teatro, me parece muy interesante, y en ella vamos a conocer a las hijas de Bernarda Alba que están obligadas a guardar un riguroso luto después de que muera el segundo marido de esta y que van a tener que solucionar un poco, ¿no?, todos esos asuntos que tienen pendientes cuando de repente se les paraliza la vida y se ven obligadas a recluirse, a no poder ir a eventos, ir a fiestas, tener que vestir de negro, y esto va a suponer un choque en sus vidas y vamos a ver en esta historia cómo lo van a gestionar. ¿Me acuerdo de cómo lo gestionan? No, porque yo esta obra de teatro la vi de adolescente y ya no me acuerdo, pero bueno, me la apunto como tareas pendientes. A continuación, un autor que tenía que salir en esta lista, que es Dickens, pero de nuevo me habéis sorprendido. Yo esperaba un Oliver Twist, un David Copperfield, pero no. Vuestro libro favorito de Charles Dickens aparentemente es Historia de dos ciudades, y tengo que decir que Mood, porque de los que yo he leído también es el que más me gustó. En este caso nos vamos a situar en plena Revolución Francesa, a medio camino entre dos ciudades. Por un lado, una parte de la historia ocurre en Londres y por otro lado otra en París, que quiere decir, te tiene sentido si piensas en el título. Y también va a haber una historia de amor bastante trágica, aunque no sé si es amor, es más bien un enamoramiento, ¿no? Pero bueno, no os quiero contar los detalles porque lo interesante de este libro es que te destroza emocionalmente. Jane Austen vuelve a hacer una aparición en la lista con La abadía de Northanger. Me ha hecho mucha ilusión ver este libro entre vuestros favoritos porque para mí es una novela de Jane Austen que no es de las más típicas y que siento que está infravalorada. Me parece una historia súper divertida. En este caso, nuestra protagonista es una ávida lectora de novelas góticas en las que siempre llegan las jovencitas a esta casa, a este castillo perdido en el bosque, ¿no? Y hay fantasmas o están pasando cosas extrañas, todo muy lúgubre. Y cuando unos amigos que hacen Bath la invitan a pasar una temporada en la abadía de Northanger, ahí con su piedra, ¿no?, este ambiente fantasmagórico, se va a dejar llevar un poquito por su imaginación y va a meter la pata bastante. Este autor repite con 2 libros, primero La isla del tesoro en la posición 20 y en la posición 19 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tengo que decir que estoy un poco de acuerdo en el orden, a mí me gusta mucho más el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y de hecho creo que La isla del tesoro es quizás de los libros que menos me gustan de este autor. Tiene unos relatos, ¿vale?, que si
encontráis los relatos de Robert Louis Stevenson, chef kiss, o sea, son maravillosas y todos tienen elementos súper extraños y paranormales y demás, me encantan. En este caso, en el de la Isla del Tesoro, nos vamos a encontrar con un joven que se va a encontrar un mapa del tesoro, una aventura de repente, un barco, una isla, piratas, etcétera, que se va a ver arrastrada en ella con estos personajes piratas que están por ahí. Y bueno, hay una adaptación también, que es El planeta del tesoro, que a mí me gustó más que el libro. De nuevo, pecado decir esto en este canal, probablemente, pero bueno, ya está, lo siento. Y luego por otro lado tenemos el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que este hombre descubre un tónico, esta sustancia extraña que se la empieza a tomar y su personalidad va a cambiar por completo y va a sacar lo peor que tiene dentro. En la posición 18 seguimos con autores y autoras británicas, o sea, ha tirado mucho lo british en este vídeo de clásicos y la verdad es que os entiendo. A mí también me gusta mucho esta literatura de esta época y en este caso hablamos de Elizabeth Gaskell, una autora que combina la denuncia social con el romance, y el libro que más os ha gustado suyo es Norte y Sur, que trata sobre esta joven que llega de repente a la ciudad y se va a encontrar con un mundo muy diferente a lo que ella conoce en el campo. En la posición 17, el que seguro que es uno de los libros más polémicos de la historia de la literatura, que es Lolita, que en su época fue todo un escándalo, pero yo siento que ahora sigue siendo un libro que despierta mucha polémica. Ya sabéis un poco de qué trata la historia, trata sobre este hombre que desarrolla unos afectos muy poco sanos hacia una joven y que vemos desde su cabeza y que el punto de vista es bastante enfermizo, y es un libro que no me he atrevido a leer porque siento que lo voy a pasar mal y no me gusta sufrir, pese a lo que pueda parecer siendo lectora, no mola. Y siempre también hay mucho debate sobre qué pretendía el autor al contar el libro desde este punto de vista. He visto personas que dicen, no, es que quería hacer denuncias, pero luego también he visto entrevistas en las que el propio autor dice, no, mira, yo lo que quería era simplemente hacer un análisis literario de meterme en la cabeza de una persona que tiene X problemas y ver cómo desarrolla ese personaje. No sé si es un ejercicio literario, no sé si es una denuncia, solo sé que a mí me incomoda. No sé si es tampoco lo que pretendía, pero bueno, ahí os lo dejo, ha sido uno de vuestros libros favoritos. Me imagino que como obra literaria, no por el contenido. Continuamos con Drácula, que se publicó en 1897. No fue la primera obra en la que se hablaba de la figura del vampiro, pero siento que sí que es la que lo ha hecho más popular y la que lo ha traído hasta la cultura pop actual. En este libro vamos a conocer a un joven muy ingenuo que llega a un castillo, como en buena novela gótica, y se va a encontrar a este conde Drácula un poco extraño, y cuando vuelve a Londres se lleva un poco con él a esta figura malvada, que bueno, es que lo digo como si no supieseis, en plan, no quiero contar que es un vampiro como si no supieseis ya que es un vampiro. Pues sí, pues Drácula se va a Londres y allí va a hacer de las suyas, todo mucha niebla, todo muy oscuro, lo que nos gusta. Voy a intentar ponerme seria, ¿vale? Un respeto a la obra de Shakespeare, y de nuevo es una obra de teatro trágico donde el personaje pues va a tener todos estos pensamientos muy turbulentos, va a haber elementos fantasmagóricos y paranormales también, que eso es lo que mola de muchos de los libros de Shakespeare, y pues os lo dejo también, vuestra recomendación. En la posición 14 vamos con El Gran Gatsby, uno de esos libros grandes exponentes de la literatura estadounidense del siglo XX. Nos hemos alejado un poquito de Gran Bretaña, y en este caso para mí personalmente es un libro que lo que más atrayente me resulta es el concepto en sí, la estética, no esta energía que tiene. Luego el propio libro en sí, a mí me pasa que Scott Fitzgerald pues no me acaba de calar como autor, y además me cae mal, entonces bueno, pero respeto vuestro gusto, porque es verdad que esta historia del magnate hecho a sí mismo rico que monta estas fiestas monumentales para atraer un poco la atención de la chica que pasó de él para casarse con otro hombre, es todo muy dramático. O sea, no hay nadie más dramático en este mundo que Jay Gatsby, así que solo por eso, solo por el drama, solo por el chisme, solo por lo decadente que es todo, la historia funciona. Curiosamente también en la posición 13 y 12 repite el mismo autor, y en este caso es George Orwell, en el puesto número 13 con Rebelión en la Granja, una fábula sobre el poder en el que nos va a contar a través de los animales de una granja, Rebelión en la Granja. Así es que ya os digo que la gente piensa muy bien los títulos de sus libros. Vamos a ver cómo estos animales toman el poder, ¿no? Se alzan en una revolución, y cuando ya están en el poder empieza a haber de nuevo jerarquías, ¿no? De me pongo yo aquí para mandarte a ti, etcétera, etcétera. Es un poco una metáfora de la política, las situaciones políticas, las dictaduras que hubo durante el siglo XX. Y lo mismo ocurre un poco con 1989, en el que George Orwell imagina un futuro distópico en el que hay una organización, un gobierno que lo controla absolutamente todo, donde los ciudadanos no tienen libertad ni siquiera para pensar, en el que esta institución es capaz de controlar absolutamente todos sus pensamientos, todo lo que hacen, monitorizados por completo. Y al final es un libro que ya no solo lo angustioso y los conceptos que nos plantean, que muchas veces son como Black Mirror, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo de lejos estamos de que esto sea posible, de que esto pueda ocurrir en algún momento, de incluso de que esto esté ocurriendo ya según dónde? Es muy angustioso, pero también es muy interesante todo el impacto que ha tenido este libro en la cultura popular. He mencionado Black Mirror. Yo siento que Black Mirror sin este libro quizás no existiría, o no existiría así, V de Vendetta, no sé, es que hay mil ejemplos
ejemplo es La policía de la memoria. Este libro ha tenido muchísima influencia tanto social como literaria. En la posición 11, rozando el top 10, se cuela de nuevo Jane Austen con Emma. En este caso me encanta este libro y de nuevo posis fosforitos, como podéis ver. La historia la protagoniza una joven acomodada llamada Emma, que tal y como te lo cuenta parece que tiene la vida casi resuelta por completo, no tiene preocupaciones. ¿Y qué hace una joven en la campiña inglesa cuando no tiene nada que hacer? Pues buscarle novio a sus amigas. Lo que pasa es que la cosa le va a salir un poquito regular. El primer libro del top 10 en 10ª posición es de un autor hispanohablante, en concreto colombiano. No va a sorprender a nadie que este libro esté en esta lista y es 100 años de soledad. Este es uno de mis grandes pendientes y trata sobre el pueblo de Macondo, que es fundado por la familia Buendía, y vamos a ir viendo todas las cosas que les ocurre durante las generaciones a esta familia. Supongo que 100 años porque esta gente piensa bien los títulos, pero de nuevo no puedo hablar más de este libro salvo que me siento terriblemente avergonzada de no haberlo leído todavía. De este año no pasa. En 9ª posición, Los Miserables de Víctor Hugo. Víctor Hugo es un papel que tenía muchas papeletas también para estar aquí, y tengo que decir que hay en este top 10 libros muy desafiantes, muy gordos, que os gustan los clásicos difíciles ahí con un montón de chicha y de personajes y de trama, y en este caso vamos a encontrarnos con la historia de varios personajes entrelazados. Tenemos a este preso que se ha escapado para hacer una nueva vida, esta jovencita a la que de alguna manera adopta y que luego se hace mayor. Tenemos también un montón de revolución y todo muy icónico. Seguramente también os suenan las adaptaciones musicales o no musicales que se han hecho de esta historia, también ha dado para muchísimo. Y pues poco más que contar. Si os gusta la literatura francesa, pues oye, por lo menos tenemos un representante aquí dentro de vuestros favoritos. En 8ª posición, El Principito, otro libro que seguro que tampoco es sorpresa porque es un libro que siento que es súper universal, que se ha traducido a todos los idiomas del mundo mundial que se podían traducir, que todo el mundo lo ha leído de pequeño, de mayor, etcétera, etcétera. Que es la historia, pues es difícil de explicar. El Principito, ¿no? Es este niño que vive en un asteroide y que se va encontrando con personajes pintorescos. Y siento también que es un libro que amas o odias. O sea, hay poca gente que haya leído El Principito y lo haya dejado indiferente. Os iba a enseñar el 7º libro, que también tiene posis de neón, por supuesto, pero no tiene sobrecubierta porque era de segunda mano y queda un poco triste, así que el libro misterioso. Y en 7ª posición tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, también una obra que ha tenido muchísima influencia, repercusiones en la literatura, en el cine, que se considera una de las obras que inauguró la ciencia ficción, en el que Mary Shelley se juntó con sus amigos así una tarde de risas y escribió un libro clásico que ha pasado a la historia. Es que estas cosas tan random me parecen maravillosas. En la novela nos vamos a encontrar con Víctor Frankenstein, que va a crear a la criatura, que en realidad no se llama Frankenstein, en fin, movidas, y este ser que ha animado de forma artificial y que de repente se encuentra que le han creado en el mundo, pues está totalmente perdido y fuera de lugar y tiene un montón también de crisis existencialistas, etcétera, etcétera. Leedlo de nuevo también. En 6ª posición, otro de esos libros que a mí me imponen, que me parecen muy largos, con muchos personajes, muchas tramas en las que pasan un montón de cosas, y es El Conde de Montecristo. Y de nuevo otro libro que me avergüenzo de no haber leído. En este caso se trata de la historia de un hombre que ha sido traicionado, ha ido a la cárcel injustamente, y mientras él está en la cárcel está ahí dándole vueltas a la cabeza, planeando su venganza magistral. Se va a escapar de la cárcel y va a poner las cosas en su sitio, todo de forma muy dramática, porque es que es Alejandro Dumas. O sea, ¿qué esperas? ¿Que no sea dramático? Por supuesto que es dramático, que eso es lo que nos gusta. Y queda el top 5. Este es el momento, si habéis llegado hasta aquí, si no os he aburrido antes, de que pongáis en comentarios qué libros creéis que van a estar en estas posiciones, que dices, este libro no lo has dicho y va a estar seguro. Empezamos con vuestro top 5, Jane Eyre de Charlotte Bronte. Me hace mucha ilusión que os guste este libro porque a mí también me encantó. Cuando lo leí me fascinó este personaje de Jane Eyre, también un personaje que podría ser trágico por todas las cosas que le ocurren, ¿no? Que de pequeña pierde a sus padres, que se cría en este orfanato, institución bastante terrible, donde pasan un montón de cosas espantosas durante su infancia, pero Charlotte Bronte nos cuenta la historia de un personaje resiliente que se va a reponer de todas las tribulaciones que pasa, todas las desgracias que les ocurren, y que además cuando ella se convierte en institutriz y llega hasta casa y se encuentra con Mr. Rochester, que va a ser un interés romántico también en la línea de la novela, con puntos un poquito turbios, ella va a ver momentos en los que dice, chico, por aquí no. Y eso me parece súper icónico, que en esa época una mujer diga por aquí no, de verdad, la queremos. Y siento que en la posición número 4 su hermana hizo un poco lo contrario, y estamos hablando de Emily Bronte con Cumbres Borrascosas, que nos cuenta una historia que empieza con el romance entre dos personajes que quizás alguien debería haber dicho esto no es muy sano, vamos a echarle el freno, vamos a hablar, vamos a plantear las cosas de otra forma, pero bueno, es una novela muy romántica, muy turbulenta, pues lógicamente la cosa tenía que ir así. Vamos a encontrar con que este amor al final consume a sus personajes y
no solo les va a hacer daño a ellos, sino que en las generaciones posteriores se va a convertir un poco en odio, y el protagonista Heathcliff de este libro se va a dedicar a atormentar a los demás. Él está atormentado, pues los demás también. Y en tercera posición, Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray. En esta cuenta apoyamos todo lo que haya hecho Oscar Wilde, sus errores, sus fracasos, sus éxitos, todo. Y en esta novela nos encontramos con el mítico personaje de Dorian Gray, que llega a la ciudad joven, inocente, conserva esa juventud, pero la inocencia la pierde por completo a través de este retrato que es el que va a envejecer, y sobre todo el que se va a ir malogrando con todos los malos actos que comete este personaje. Es muy decadente todo, nos vamos a encontrar con diálogos brillantes, estas ideas siempre que lanza Oscar Wilde, descripciones súper ricas, y este personaje totalmente amoral que vamos a ir viendo su degradación poco a poco, cómo va a más, que tú dices, ¿esto no puede ir a peor? Pues sí, sí va a peor, hazme caso, amiga. Y en segunda posición, redoble de tambores, una novela que no podía faltar, que es Mujercitas de Louisa May Alcott, la historia de 4 hermanas muy diferentes entre sí, que se inspira también en las experiencias de esa autora. Tenemos a la maravillosa Jo, súper dramática, ella súper intensa con todas sus ideas, sus obras de teatro, sus novelas que quiere escribir. Tenemos a Meg, tenemos a Beth, tenemos a Amy. Es que son todas, de verdad, o sea, incluso Amy, gracias a la adaptación de Greta Gerwig, es verdad que es a la que más manía le tenía leyendo el libro y con las películas anteriores, he llegado a entenderla también. Es que maravilloso, o sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida que esta historia? Es que las quiero mucho, y me alegra mucho que penséis lo mismo que yo. Esta historia se ambienta durante la guerra civil estadounidense, que es algo que va a estar de fondo. Vamos a ver cómo se han quedado solo las mujeres en la casa, cómo se van relacionando con los vecinos en este pueblecito. Aparece el personaje de Lori, que va a ser muy importante también. Y al final de lo que trata es de esa infancia, por un lado, en una primera etapa de la novela, toda esa pureza de pues sus juegos, de cómo hacen lo que les apetece, tienen sus sueños, de cómo va a ser su vida cuando sean mayores, y cómo esa infancia se va a ir acabando, y cómo hay una serie de puntos que marcan el fin de eso, que no os puedo contar porque es spoiler obviamente, pero es muy emotivo ver cómo realmente ellas notan el decir, esto que hemos tenido, esta infancia tan dura en algunas cosas pero tan bonita en otras, ha llegado a su fin, nos estamos convirtiendo en jóvenes mujeres y ahora la vida va a ser muy distinta como la recordábamos. Y de nuevo en la película de Greta Gerwig lo captura súper bien y me encanta, o sea, me encanta el libro, me encanta la película, maravilloso. Y por último, el número 1, el más esperado, vuestro libro favorito. Tengo que decir que con muchísima diferencia, o sea, había un salto enorme entre estos primeros libros y los últimos. Creo que prácticamente un 25 de las personas que habéis votado habéis elegido este libro como vuestro favorito, así que es un gran ganador y no debería sorprenderos cuando os diga que vuestro libro clásico favorito es Orgullo y Prejuicio. Buen gusto ante todo. De nuevo hablamos de un grupo de hermanas, en este caso en el siglo XVIII, en Inglaterra, y es que las queremos a todas, incluso cuando hacen cosas que es que nos dan rabia. Las más protagonistas son, por un lado, Jane, que es más tímida, esta belleza clásica que tiene esos atributos típicos de una dama. Tú dices, bueno, esta se va a casar con quien ella quiera, y luego está su hermana Elizabeth, que es la que la ven y dicen, esta muchacha no va a haber quien la aguante. Yo sería Elizabeth, claramente, dentro de esta historia, pero bueno, todas somos Elizabeth, eso es lo que creemos, pero luego hay un momento de tu vida en la que te das cuenta de que eres Mr. Darcy, y la historia, ya sabéis de qué va. Van a conocer a estos señores así nobles y adinerados que llegan al pueblo, y ahí su madre va a ver una oportunidad de casar a sus hijas, porque claro, casar a 5 hijas para ella es un estrés continuo, porque en aquella época ya sabéis que si no se casaban, pues una mujer se quedaba totalmente desamparada, porque no podías poseer tierras, no podías poseer... No podías. Entonces necesitabas a alguien que velase por ti. En fin, el patriarcado. Y todo esto va a llevar a un montón de malentendidos y de situaciones incómodas, pero no pasa nada porque nos va a dejar con una de las historias más intensas ahí de decir, es que la película de 2005, amigas, todas esas emociones, todos esos orgullos y prejuicios, me encanta. Yo, como os digo, he aceptado que soy Darcy, pero sin todas sus propiedades y su renta, ¿vale? No se puede tener todo en esta vida. Hasta aquí el recopilatorio de libros clásicos. Contadme si estáis de acuerdo, si pensáis, madre mía, pero ¿cómo puede faltar este libro? Con lo maravilloso que es, dejadlo en los comentarios para que todo el mundo, si no lo conoce, pueda descubrirlo y leerlo. Muchas gracias, espero haber aumentado vuestra lista de libros pendientes. Me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo, viendo vuestros favoritos, reaccionando a ellos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.